coli, ¿por qué nos causa tantos problemas? Bueno, como les digo, es una bacteria de tipo ambiental y viene de las heces de las vacas y se concentra o se reproduce Ah, la en reunión el social, agua, en el estiércol, incluso en las ubres sucios se va a estar reproduciendo. Y con los procesos inadecuados de ordeño y de mal manejo, pues la bacteria va a entrar y va a infectar a la ubre. En mi práctica diaria, bueno, pues yo cuando tengo problemas de mastitis, siempre mando correr pruebas de laboratorio. Y curiosamente, como les decía en un principio de la charla, las bacterias contagiosas me vienen en mínima cantidad. O sea, del total de las muestras que tomé a lo largo de 3 meses, 8 de cada 10 bacterias que se infectaban de mastitis desarrollaban mastitis por coliformes. 8 de cada 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy alto el porcentaje de mastitis de tipo ambiental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la carga de estiércol en el área de ambiente de las vacas para minimizar, para minimizar y reducir la exposición de estiércol hacia los pezones. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es mantener los corrales tan limpios y secos como sea posible. Cada cuando hay que lavarlos, hay que barrerlos, hay que desinfectarlos, pues cada que se necesite. Los corrales deben mantenerse limpios y secos para evitar este tipo de infecciones. Pero también en los procesos de ordeño tenemos una alta incidencia de contagio de infección de mastitis. Las malas prácticas de ordeño, donde no desinfectamos perfectamente los pezones, nos van a dar como resultado problemas de mastitis. Tenemos que usar sellos y presellos de muy buena calidad, utilizar toallas de papel o de tela individual por cada vaca y bien desinfectadas. Tenemos que usar aplicadores de sello y de presello bien desinfectados antes de cada ordeña o el inicio de cada ordeña. Y con esto vamos a ordeñar pezones limpios, secos y bien estimulados. Esto obviamente apoyado con el entorno de la vaca limpio y seco. Entonces, tenemos que extremar estas medidas preventivas tanto en el ambiente de la vaca como en los procesos de ordeño para obtener una salud de ubre. Permítame. Bueno, continuamos, perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que nuestro problema principal son los corrales sucios y saturados, áreas húmedas y áreas de mucho lodo. Entonces, aquí tenemos la conglomeración, poca sombra también va a propiciar que las vacas se aglomeren en un espacio reducido y tengamos abundante humedad en un pequeño espacio, muy malo para la transmisión de este tipo de bacterias. También tenemos áreas en la sala de ordeña muy, muy contaminadas. Y recuerden, la E. coli viene de las heces de la vaca, de las heces fecales. Entonces, un área abundante, un área con abundante heces y muy contaminada, pues poco van a ser los procesos de ordeño para que la vaca no se enferme. Incluso no va a ser suficiente la cantidad de yodo o de sellos y de presellos que nosotros utilicemos cuando el entorno de la vaca está tan contaminado como los vemos en las imágenes. Entonces, la higiene en el área donde descansa la vaca y donde ordeñamos al animal debe de estar completamente limpio. O sea, enfocarnos en una extrema higiene, ¿sí? No es necesario tener una tecnología de punta para ordeñar a las vacas. O sea, las ordeñadoras viejitas también pueden mantenerse en óptimas condiciones de higiene.
no tiene nada que ver que sean salas muy modernas. También las salas viejitas pueden mantenerse tan limpias para evitar el contagio o la infección de este tipo de enfermedades. Entonces, recalcando, las bacterias están en el medio ambiente y los procesos inadecuados de ordeño van a propiciar una infección o la penetración de esta bacteria hacia la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, recordemos que la primer barrera de defensa contra cualquier tipo de infección hacia la ubre es la punta del pezón, ¿sí? La bacteria con su primer barrera de defensa, el pezón tiene cierre de manera totalmente completa después del ordeño, pero para eso, bueno, tarda 20 minutos después de la ordeña y se cierra completamente. Esto es para evitar la penetración de bacterias. Pero cuando tenemos carga exagerada de bacterias coliformes en el medio ambiente donde descansa la vaca, pues no es suficiente la barrera primaria de la vaca y una que otra bacteria va a penetrar y nos va a causar infección. Infección que va a entrar hacia el conducto, va a entrar por el conducto del pezón, se va a reproducir esa bacteria en la cisterna del pezón, va a seguir reproduciéndose en la cisterna de la glándula mamaria, va a subir a los alvéolos y va a seguirse reproduciendo en las células productoras de leche, ¿sí? Las defensas de la vaca lo va a captar, el sistema inmune lo va a captar y por medio de la sangre van a llegar leucocitos para atacar las bacterias que nos están ocasionando esa infección. Los leucocitos van a fagocitar esa bacteria y la van a eliminar. Y esto se va a representar como grumos o coágulos que vienen siendo pues los leucocitos muertos y las bacterias y algunos residuos de tejido de la glándula mamaria. Esto se considera lo que es la mastitis moderada o media, pero cuando es la mastitis severa, pues no es tanto el daño que causa la mastitis. En sí, las bacterias porcoliformes tienen una vida muy rápida de reproducción. A las 12 horas ya llega a su punto máximo de reproducción y esta bacteria empieza a morir, las bacterias, principalmente E. coli. A las 12 horas de haberse contagiado, la bacteria muere. La bacteria, al morir, su pared celular despide unas toxinas que van a llegar hacia la sangre y esas toxinas son tan malas que es lo que nos va a ocasionar la mastitis aguda. ¿Cómo se va a representar? Bueno, pues la vaca va a estar con una temperatura muy elevada, una inflamación exagerada y va a haber la pérdida de producción de leche y el animal va a estar decaído. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para impedir la penetración de las bacterias hacia la glándula mamaria y llegar hasta lo que es la infección de mastitis de tipo agudo. Entonces, ¿dónde la vaca, específicamente la vaca, dónde se va a infectar? Específicamente tenemos 4 áreas donde la vaca se puede infectar y donde tenemos que tener mucho cuidado para prevenir este tipo de infecciones. La primera es durante el ordeño, después entre ordeños, en el periodo seco o al secado y también al parto. Estas son riesgos muy altos donde la vaca se puede enfermar de mastitis por coliformes. Infecciones durante el ordeño. Bueno, cuando la carga de bacteria es tan alta, las bacterias están listas para que cometamos, como les decía, cualquier error y la bacteria va a penetrar por la punta del pezón. ¿Por qué? Porque la carga de bacterias por coliformes es exagerada. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Bueno, la vaca entra a ordeñarse y tenemos que aplicar una solución de presello, una solución desinfectante a manera de presello, pero mucho ojo, cuando tenemos abundante estiércol, tenemos que removerlo antes de aplicarlo. ¿Por qué? Porque el presello no va a actuar en presencia de tanto material orgánico. Tenemos que removerlo para que éste pueda cumplir con su función.
¿sí? Y poder limpiar las vacas con la toalla de tela o de papel y dejarla lo más limpio posible. Cuando hay mucha contaminación de tipo del estiércol, bueno, pues tenemos que utilizar 2 o más toallas o la cantidad de papel que sea necesario para dejar perfectamente limpios y secos los pezones, ¿sí? Entonces, el uso del presello es muy importante para la desinfección y la limpieza y la desinfección de los pezones, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo para la limpieza y la desinfección, el objetivo para la limpieza y la desinfección, pues es evitar que se resbalen las pezoneras al momento de que se estén ordeñando las vacas. Tienen que estar perfectamente secos, perfectamente limpios, ya que si de repente hubiera algún resbalamiento con las fluctuaciones del vacío, evitar que penetren las bacterias y por una mala limpieza y desinfección, pues nosotros mismos a la hora de la ordeña propiciemos a que la ubre se infecte. Entonces, tenemos que también tener los pezones bastante estimulados para que la bajada de la leche se dé en los primeros 2 minutos después de haber sido estimulada. Y con esto también vamos a mantener intacta la punta o vamos a conservar la integridad de la punta del pezón. Con un buen despunte, nosotros vamos a cuidar que los pezones no se lastimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que los pezones se lastiman por un mal estímulo, empezamos a tener problemas de hiperkeratosis en la punta del pezón. Esto es porque muchas veces no estimulamos bien a la vaca, colocamos las unidades sin un buen estímulo y tenemos sobreordeño antes de ser ordeñadas las vacas. Esta irritación poco a poco nos va a ir lastimando la punta del pezón y nos va a ocasionar lo que son las hiperkeratosis. Y por consecuencia, pues siempre vamos a estar ordeñando pezones con puntas muy contaminadas por la dificultad que tenemos para limpiar este tipo de pezones. Existen 3 grados de hiperkeratosis. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 pues prácticamente es un pezón completamente limpio, liso, más bien liso y que nos facilita la limpieza y poder ordeñar pezones limpios. Después tenemos el grado 2 donde ya empieza a aparecerse pequeños rasgos de hiperqueratina y desfloramiento de los pezones. Y el grado 3 donde definitivamente no tenemos ya la barrera que va a impedir la entrada de las bacterias. Está totalmente libre el acceso de las bacterias hacia el interior de la glándula mamaria. ¿Qué pasa cuando llega la primer lluvia del año? Las primeras vacas que se enferman, si observamos, van a ser aquellas vacas que tienen lesión en la punta del pezón, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía, no tenemos barrera que impida la entrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diario tenemos que procurar una excelente rutina de ordeño junto con un buen estímulo para cuidar la integridad de los pezones de nuestras vacas, ¿sí? Aquí tenemos los grados de mastitis, ¿sí? Los grados de mastitis 1, 2 y 3, cuando ya el pezón está completamente dañado. También los pezones, las lesiones en los pezones causados por agentes químicos o incluso por resequedad en el frío, también nos va a dificultar la limpieza de los pezones. Entonces, los pezones yo creo que es la parte más importante de la glándula mamaria y tenemos que cuidarlas para impedir el paso de las bacterias hacia el interior de la ubre. Aquí tenemos una rutina como se debe hacer con una y con 1000 vacas. O sea, la rutina es consistente en cada una de nuestras vacas, debe ser la misma todos los días y debe ser aplicada los 365 días del año. ¿Para qué? Para evitar infecciones y para cuidar la integridad de la punta del pezón. Recuerden que pezones sanos van a impedir la entrada de bacterias. Entonces, esta es la rutina que siempre se recomienda
para cuidar nuestra salud de las uvas. Bueno, aquí está. Permítanme. Ok, entonces entra la vaca. Recuerden que la vaca tiene que entrar totalmente tranquila a la sala de ordeña, totalmente relajada, cero estrés. El estrés le afecta bastante a la vaca para la bajada de la leche. Entonces recuerden que la vaca debe ser tratada como una reina. Yo es lo que le digo a la gente donde trabajo. Es una reina que nos va a traer la leche que trae, pues, ¿para qué? Pues es la cosecha de nuestro negocio, de nuestra empresa. Entonces aquí se aplica el presello, se le da el despunte de 3 a 5 chorros. Yo siempre recomiendo que se apliquen 2 presellos. ¿Por qué? Porque a la hora del despunte, pues barremos la cantidad, casi toda la totalidad del presello que aplicamos como primera vez. Entonces, siempre recomiendo un segundo despunte para la mejor desinfección de nuestros pezones. Aquí se está limpiando perfectamente para evitar los resbalamientos. Entonces ya está los pezones ya están limpios, ya están secos, ya están estimulados y entonces ya está lista. En 1 minuto y medio esta vaca ya está lista para que nos dé su leche. La bajada de la leche se debe dar de manera total, ¿sí? Toda la leche que traiga la vaca no la debe de dar de 3 a 5 minutos siempre y cuando ésta esté bien estimulada. Aquí tenemos el flujo abundante. ¿Por qué? Porque tuvimos un excelente estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, la desinfección como son el presello y el sello, siempre deben ser aplicados con, no importa, perdón, la aplicación de sello y presello debe ser con recipientes completamente limpios y desinfectados antes de cada ordeña. Recordemos que también puede ser un reservorio de bacterias de tipo ambiental. Entonces, hay que procurar tener siempre nuestros aplicadores de sello y presello perfectamente desinfectados. Bueno, en la rutina de ordeña, estas o hay otras alteraciones que se pueden dar en la rutina de ordeño, pero no es precisamente por el manejo. Se puede dar asociado al mal mantenimiento del equipo, ¿sí? A veces tenemos el vacío muy elevado que causa irritación y un sobreordeño a la punta del pezón y nos va a lastimar los pezones y nos los va a lastimar de tal manera que podamos terminar con una hiperkeratosis grado 2 o grado 3, ¿sí? El sobreordeño, como les decía antes del ordeño, y esto es muchas veces porque los ordeñadores tienen mucha prisa de terminar pronto, entonces lo que hacen muchas veces ni siquiera despuntan al animal, así le colocan la unidad, entonces no llega a bajar la leche, tenemos irritación en el pezón, se tarda más tiempo en ordeñarse completamente, le retiramos la unidad después de 7, 8, hasta 12 minutos y ya tenemos un sobreordeño. Entonces, por consecuencia, tenemos daño en los pezones. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos el tiempo adecuado a la vaca y el equipo no está funcionando bien. También el mantenimiento de las mamilas, de las pezoneras, perdón, de los tubos colectores de leche, de los tubos cortos, pues todo tiene que tener su mantenimiento periódico. Las pezoneras, cuando las usamos de manera indiscriminada y no le damos un mantenimiento adecuado, pues se forman grietas dentro de la pezonera y estas grietas van a favorecer el desarrollo de bacterias, de todo tipo de bacterias, pero en este caso pues también vamos a tener presencia de bacterias ambientales. ¿Sí? Bueno, eso fue infecciones durante el ordeño, pero también tenemos infecciones entre los ordeños.
¿Y qué es lo que propicia que tengamos infecciones entre los ordeños? Bueno, pues una deficiencia en el sellado de nuestros pezones vamos a condenar a la vaca indiscutiblemente a una mastitis. Si sellamos mal a las vacas y aparte no tenemos las condiciones de higiene en los corrales, tenemos poca sombra y tenemos aglomeración y fallas en el sellado de pezones, pues no podemos esperar otra cosa más que una mastitis a la siguiente ordeña. Recuérdense que esa mastitis de tipo ambiental es aguda y en 12 horas se manifiesta de manera súper aguda. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para eficientar nuestra aplicación de sello? Bueno, pues primero tenemos que tener nuestro presello en recipientes adecuados. Esta es una manera inadecuada de vaciar nuestro presello, ¿sí? Tenemos que tener recipientes cerrados y no recipientes abiertos, porque los recipientes abiertos, pues les cae mosca, les cae polvo, les cae pelos, estiércol, y pues eso va a minimizar la efectividad del presello y la acción se va a ver disminuida. Y a eso le agregamos que por las prisas en los procesos de ordeño no alcanzamos a sellar perfectamente los pezones de las vacas, pues no podemos esperar más que tener mastitis de tipo ambiental que nos vamos a lamentar, ¿sí? Esta es la adecuada desinfección post-ordeño para que minimicemos la incidencia de mastitis de tipo ambiental. En temporada de lluvia se recomienda un sellador de barrera. Es lo óptimo. Tenemos que buscar la mejor marca, el sellador más efectivo, el que mejor nos resulte para prevenir. En tipos de selladores no podemos escatimar en precio, porque una vaca que se nos vaya al rastro, pues bueno, pues con esa pagamos el costo del sellador. Entonces, ya es tiempo, ahorita es tiempo de que si no tenemos sellador de barrera, pues vayamos pensando ya en cambiarlo para darle mejor protección a los pezones con esa película que tienen los selladores de barrera. ¿Sí? Evitar las aglomeraciones y después de la ordeña es muy importante que la vaca no se vaya a echar. Recuerden que el esfínter tarda 20 minutos en cerrarse después de la ordeña y si no tenemos alimento en los pesebres, la vaca se va a ir a echar. La vaca se va a ir a echar y aunque tengamos una eficiencia en el sellador, no va a ser suficiente para detener la entrada de las bacterias porque el esfínter va a estar abierto. Entonces, es muy importante tener comida en los comederos y que la vaca se vaya a comer después de salir de la sala de ordeña. ¿Sí? Otro momento donde la vaca es muy susceptible a enfermarse, como les dije, es la alta incidencia que tiene de enfermarse por mastitis por coliformes es en el secado y al parto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vaca al secado pues aún sigue teniendo producción de leche, sigue teniendo producción de leche y esa leche va a ejercer presión sobre los pezones. Estos pezones se van a abrir, los tapones de queratina tardan 15 días en formarse. Entonces, si no tenemos las condiciones de limpieza en los corrales, las bacterias, pues con esos errores van a penetrar fácilmente. La vaca está expuesta a que al momento de secado tenga todas las condiciones para que la bacteria entre y se reproduzca. Al parto, pues pasaría lo mismo. Ya la acción del secador, pues ya es mínima, empieza la producción de leche, empieza a ejercer presión sobre la punta del pezón, incluso la inmunidad de la vaca se ve comprometida por el estrés postparto, entonces si entra la bacteria no va a haber la capacidad inmunológica para combatir la entrada de las bacterias. Entonces, ojo, en el secado y en el parto es cuando la vaca es muy susceptible a enfermarse por las situaciones que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la infección al momento del secado y del parto? Bueno, pues tenemos que aplicar una excelente terapia de secado. Aplicar tubos secadores a cada cuarto de la vaca con una eficiencia probada y con una actividad que nos dure por lo menos los 60 días que dura el secado.
Y también este tubo secador tiene que tener acción para acabar con las infecciones al momento del secado. Hay infecciones inclusive de tipo subclínico que tiene la vaca al momento de secado. Entonces el secador nos va a ayudar a eliminar esas infecciones y a prevenir nuevas infecciones por la larga duración que este tiene. Pero no está de mal apoyarnos con una dosis metafiláctica de antibiótico de amplio espectro y de larga duración. Esto es para adelantarnos a una posible infección que pueda haber por la exposición de los pezones a la carga de bacterias que tenemos en el corral de secas. Entonces, aplicar el tubo secador y una dosis metafiláctica de antibiótico de larga duración nos va a ayudar a las infecciones que tenemos en el momento de secado y evitar las nuevas infecciones. Y con esto, pues, garantizamos una lactancia exitosa. ¿Sí? Tenemos una lactancia exitosa donde la vaca trae la carga genética para darnos hasta 40, 50, 60 litros. Pero si no tenemos los cuidados que ella requiere, pues esa vaca, aparte de perder cuartos, incluso se nos puede ir al rastro. Y pues volvemos a lo mismo. Tenemos que eficientar la higiene tanto fuera como dentro de la sala de ordeña para minimizar el contagio de mastitis severa. ¿Por qué? Porque una vez que la vaca se infecta con mastitis por coliforme, es muy difícil de tratar, por lo que les comentaba hace un momento. En sí, los antibióticos no tienen mucho efecto, porque la vaca, la bacteria, la E. coli sobre todo, se reproduce muy rápido y muy rápido muere. Total que cuando ya nos damos cuenta, ya la bacteria no está circulando en los cuartos. Lo que está dañando a la vaca son las endotoxinas por la muerte de esas bacterias. Entonces, vamos a tener mastitis asociada a las carencias de higiene que tenemos en el entorno de la vaca. ¿Qué tenemos que cuidar? Pues cuidar nuestras ubres y ofrecer un entorno lo más limpio que se pueda para evitar estas mastitis. ¿Y cómo se caracterizan las mastitis de tipo coliformes y severas? Las mastitis de tipo coliformes normalmente son agudas, ¿sí? De total de las vacas que se van a infectar por bacterias por coliformes, el 85% es un dato pues que ya lo tenemos estudiado, el 85% va a presentar mastitis aguda, ¿sí? Y de este 85%, el 50% solamente va a tener éxito en el tratamiento. ¿Cómo podemos identificar cuando tenemos mastitis de tipo ambiental y aguda? Bueno, pues la vaca va a tener una severa inflamación, incluso va a suprimir la producción de leche por la severa inflamación, va a presentar una temperatura arriba de 40 grados centímetros, va a haber, como les dije, supresión de leche y en vez de leche va a haber sangre, inclusive va a haber ruptura de vasos tremenda donde va a haber sangre, incluso suero, el animal va a estar decaído. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que la vaca tiene un problema y tenemos que actuar de manera inmediata, ¿sí? Aquí les decía, ¿por qué? Porque las coliformes duran muy poco, entonces rápido tenemos que atenderlo, los síntomas tenemos que atacarlos. Un dato curioso es que las mastitis por coliformes no me van a aumentar el conteo celular en tanque. Y eso es porque pues las identificamos e inmediatamente las sacamos de la línea de ordeño. Entonces pues no nos va a alterar la composición de nuestra calidad de la leche en tanque. Como les digo, es tan rápida la infección que el tratamiento va a depender también de lo rápido que nosotros actuemos. Y como les digo, el antibiótico tiene muy poca efectividad. Aquí tenemos una lista, una gráfica, una lista de bacterias que invaden a la ubre y causan mastitis clínica. Y la acción de los antibióticos ante coliformes en mastitis clínica es muy baja, en el secado es muy baja y en el preparto es muy baja. Por eso les digo que
el efecto de los antibióticos en este tipo de mastitis por coliforme no es muy efectivo. ¿Qué tenemos que enfocarnos? Pues en una excelente terapia de apoyo, ¿sí? Tenemos que atacar los síntomas sistémicos del animal para poder salvarle la vida. Al fin, las bacterias ya se murieron. Entonces tenemos que contrarrestar el efecto de las toxinas que nos están causando a la vaca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hidratación, suero hipertónico cada 2 horas de 2 a 3 litros y tenerle agua a fácil acceso a la vaca para que se desintoxique, ¿sí? Antibióticos sistémicos contra gram negativos, desinflamatorios y analgésicos como el AINE para la temperatura y el dolor de la inflamación. Y pues no, también nos vamos a apoyar con vitaminas y calcio para estimular el sistema inmune de la vaca, ¿sí? El diagnóstico pues también no nos ayuda de mucho. Cuando tenemos los signos y síntomas de una mastitis por coliformes que son muy evidentes, pues bueno, el diagnóstico pues ya nada más nos serviría para corroborar que en realidad nos estamos enfrentando a un brote de mastitis por bacterias medioambientales. Pero pues bueno, la prueba de leche tiene que tomarse de vacas que estemos seguras que están infectadas, porque la coliforme, así como entra rápido, muere, entonces la cantidad es poca. Se tiene que tomarla bien, perfectamente la muestra, evitar que se contamine el tubo para no tener confusiones en cuanto al desarrollo en el cultivo. No congelarla, tenemos que llevarla inmediatamente a que se haga la prueba para evitar resultados negativos. Entonces, no es muy fácil que crezcan en cultivos, pero pues bueno, de todos modos vamos a tratar de hacer un diagnóstico de laboratorio tomando en cuenta estos puntos, ¿sí? Bueno, lo que les acabo de platicar son puntos básicos para el control y la prevención de mastitis de tipo ambiental. Entonces, si tenemos controlado estos